¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Tres ejercicios de gimnasia cerebral para que le ayudes a tu cerebro a ser más inteligente, a prestar más atención y a mejorar la memoria. Pero antes de eso, guarda este video para que lo practiques y te adelantes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa, Con Paz en Armonía. Estamos contentos de poder estar aquí nuevamente. Como cada martes, es un gozo, una alegría y una enorme bendición poder disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este día va a ser un día ejemplar, un día maravilloso, un día único. Así que, por favor, no te despegues de este programa. No te despegues. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Hay muy grandes y profundos dolores en el corazón, en el alma, en los recuerdos. Y Dios tiene un remedio para ese dolor. Y vamos a estar hablando durante algunos programas acerca de la respuesta de Dios. Cuando preguntamos, ¿hay remedio para mi dolor? Sí, sí lo hay, y Dios nos va a dar la respuesta específica para cada uno de nosotros. Así que te invitamos a que estés presente en cada programa, a que estés listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Yo estoy muy emocionada y espero que ustedes también. Chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué les parece el programa, la saga que vamos a empezar en este día? Hola, muy buenos días, Paz, buenos días, Ceci, buenos días, cabina, y buenos días a todos los que nos están escuchando, se están conectando y están por conectarse. Les damos la cordial bienvenida a su programa Con Paz en Armonía. Ya vemos que en primer lugar está nuestra hermana Gina Galindo y pues me gustaría anunciar esta parte dándole gracias a Dios por cada una de las vidas que se están conectando ya. Sean bienvenidos Gina, Disay, Ceci y Paz.
Estamos muy contentos con este programa, también expectantes. Recordemos compartir con la finalidad de no quedarnos con la bendición, sino de que llegue hasta lo más recóndito de la tierra, para que aquellos que están esperando estas palabras hallen esperanza. Dios les bendice. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Hoy es un día calientito y espero que te pongas así con ropa fresquita para que no pases calores. Estamos ya teniendo más calor de lo que debería de ser en esta época, que aún estamos en invierno. Todavía nos falta un mes para que empiece la primavera. Ya se adelantó. Pero ya estamos casi en primavera. Y bueno, pues sea bienvenido, sea bienvenida. Comparte el programa. No soy yo la que está hablando, ¿eh? En la imagen aparezco yo, pero la que está hablando es Ceci, ¿eh? O sea, para que no vayan a decir, ay, es que a la Paz le cambió la voz. Sí, porque vemos a nuestra pastora en noticias. Sí. Ya, ahora sí, ya estás. Bien, pues sean bienvenidos, comparte el programa. El día de hoy, como decía la pastora, estamos con un tema súper interesante. Yo creo que de todos los temas, y a lo mejor lo decimos cada vez que iniciamos uno, pero este es un tema que cambiará tu vida. Estoy segura de ello, así como ha cambiado la mía, y espero que cada una de las que estamos aquí haya sido sanada de esa manera. Entonces, no te vayas, compártelo, entra en Facebook a Radio Núcleo 180 y ahí pues le das me gusta a la página, te vas un poco más abajo, ahorita estamos en vivo, y dale me gusta al programa y compártelo. ¿Con quién? No importa, con todo el mundo compártelo. Te aseguro que va a ser de bendición para todos. Sea bienvenido, comenzamos. Bien, pues yo creo que una de las problemáticas más fuertes, más tremendas, es el dolor del alma. Creo que cuando el alma duele, es un dolor tan profundo, es un dolor tan difícil de explicar, y al mismo tiempo tan común en la vida de todos los seres humanos, que Dios en algún momento ha querido tocar nuestra alma para traer sanidad. Y en esta saga, en estos programas que estaremos realizando con la ayuda de Dios, queremos traer la respuesta de Dios para cada uno de nosotros a la pregunta: ¿hay remedio para mi dolor? Cada uno de nosotros experimentamos diferentes tipos de dolor. Dolor del rechazo, dolor de pérdida, dolor de abuso, dolor de, tantas cosas. Pero ese dolor se queda enconado en el alma y se queda grabado ahí en el corazón. Y pudo haber sido algo que sucedió incluso desde el vientre de nuestra madre, o desde nuestro nacimiento, o a una corta infancia. Y sin embargo, ese dolor nos va a acompañar todos los días de nuestra vida, a menos que permitamos que sea Dios el que sane, el que restaure, el que cure ese dolor, el que ponga el remedio para ese dolor. Así que a lo largo de todo saga de programas, te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas que tienen que ver con sanidad interior. Vamos a descubrir cuáles son las heridas emocionales y espirituales que están afectando nuestra vida diaria, para que podamos alcanzar con la ayuda de Dios ese estado de bienestar integral que Él quiere. Esto nos va a ayudar a que podamos descubrir en la palabra de Dios las respuestas a todas nuestras preguntas.
Así que te invitamos a participar activamente en estos programas. ¿Por qué? Porque el éxito de esto que vamos a ir aprendiendo depende en gran medida de tu participación aquí con nosotros en este programa. Así que si ya estás lista o estás listo, estás a punto de embarcarte junto con nosotras en un viaje que no solo va a enriquecer nuestro conocimiento, sino que también nos va a generar conciencia ante esa capacidad que tenemos de decidir hacer los cambios y los ajustes para nuestra vida diaria. Bueno, se dice que la sanidad interior es un camino de descubrimiento y de renovación. Esto nos va a permitir vivir de una manera más plena y auténtica el modelo de Dios para la sanidad del alma. Así que gracias por estar presente, gracias por invitar a otros, gracias por estar dispuesto a participar y te pedimos que juntos podamos construir este grupo, esta comunidad de aprendizaje, de crecimiento, pero sobre todo de sanidad interior. Bueno, pues vamos a empezar ya con el tema. Vamos a definir conceptos, ¿les parece, chicas? Claro. Vamos a definir conceptos para que partamos desde la misma definición, el mismo concepto bien definido y no tengamos problemáticas de que yo creo que la sanidad interior es una cosa, que es otra, que tiene que ver con esto o con aquello. Bueno, ¿qué te parece si, Edith, nos comienzas definiendo un poco lo que tiene que ver con el concepto sanidad interior? Sí, Paz. Pues bueno, conocemos que la sanidad interior se basa en la premisa de que una persona no puede tener un sentimiento sin un recuerdo en la mente, que sea la fuente de ese sentimiento. La base bíblica para esto o este trabajo se encuentra en Romanos 12:2, que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para esto, obviamente, pues va a empezar a requerirse de la santificación que se necesita para esta renovación y convertir nuestros pensamientos pues a los pensamientos de Dios y sea esa herramienta, el camino de esa renovación de nuestra mente, descubriendo y reemplazando la mentira por la verdad a las personas que necesitan libertad o necesitamos libertad en esas áreas de nuestra vida. Es uno de los conceptos que manifiesta sobre la sanidad interior. Creo que esa parte es muy importante porque la sanidad ocurre cuando dejamos de esconder y de controlar las situaciones. También empieza, como tú lo mencionas, cuando se exponen las mentiras por la verdad y esos falsos mensajes, esas distorsiones que nos han mantenido presos, cautivos. Necesitamos sacar a la luz ese ser distorsionado que está dentro de nosotros y que empiecen a perder autoridad y poder sobre nuestras vidas. Esas mentiras que nosotros construimos o que alguien puso sobre nosotros, porque hay mentiras que nosotros solitos las creamos y nos las creímos. Y hay mentiras que otros pusieron sobre nosotros y nos han marcado toda la vida. Qué fuerte, ¿no? Porque ese pequeño ser de nuestra alma se vuelve cada vez más pequeño, se vuelve débil y esa tensión interna que está ahí presente, cuando llega la presencia de Dios, esas emociones dolorosas comienzan a disminuir. Así que, básicamente, Ceci, ¿en qué consiste el proceso
de sanidad interior que vamos a estar manejando aquí basada en Cristo? Pues es invitar a Jesús a que Él nos ayude con nuestros recuerdos y que nos revele la verdad de cualquier sentimiento emocional que está aferrado para que éste pueda ser liberado. En Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cuando uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros tenemos que creer la verdad que está aquí en la palabra. De otra manera va a ser muy complicado que podamos sanar nuestro interior. Cierto. Y es hasta que llega Jesús, ¿no? A revelar la verdad, porque Jesús es la verdad. Yo lo repito con frecuencia, la verdad no es un concepto, No. La verdad es una persona, se llama Jesús. Y cuando nosotros invitamos a Jesús, pues Él como verdad llega a nuestra vida directamente a tocar la parte donde está instalada esa mentira, y entonces esa mentira tiene que salir cuando la verdad llega. Y entonces esa verdad, esa persona que es Jesús, transforma nuestra mente. Está comprobado que si no tenemos una sanidad interior completa, bien establecida en nuestras vidas, no hay bienestar integral. No. Algo pasa que todo se echa a perder, algo pasa que todo se arruina, y podemos tener todo lo que hayamos deseado en la vida, pero por una mentira implantada en nuestra alma que tiene que ver con algo que nos produce dolor, ahí nos vamos a dar cuenta que hay que sacar esa mentira y meter la verdad. Ahora, cuando nosotros como líderes, como pastores, nos enfocamos en querer dedicar tiempo a ayudar a personas que están pasando por conflictos personales y espirituales no resueltos, nosotros no podemos conformar a la imagen de Jesús, trabajar su temperamento, su carácter a una persona que todavía está herida. Necesitamos que sea sanada. Ahora, es curioso porque en realidad todos hemos sido lastimados de una o de otra forma. Sí. Vivimos en un mundo totalmente afectado por el pecado. En este mundo hay accidentes, enfermedades, hay injusticia, hay pobreza, hay desastres naturales, hay personas que nos lastiman. Hay tantas situaciones que eso nos lastima, nos daña. Y de igual manera, también nosotros nos hemos equivocado cuando tomamos decisiones. Y lastimamos a otros. Exactamente. Uh-huh. Ahora, esta es una gran multitud de grandes y profundas heridas en el alma, en el corazón, que necesitan ser sanadas, porque de otra manera viviremos vidas enfermizas. Vemos por ejemplo, personas que sufrieron algún accidente y pues van al hospital, al área de emergencia, pero muchos de nosotros no hemos llegado o no hemos sido llevados a esa sala de urgencias, ¿verdad, Paz? No hemos sido llevados. Sí. Pero hoy, con el Espíritu Santo presente aquí, Amén, empezaremos ese proceso de sanidad. amén. Por eso es que estamos aquí. Si tú reconoces en tu vida alguna herida,
Si tú reconoces en tu alma algún dolor, te queremos decir que sí hay remedio para ese dolor. Esa herida puede ser sanada para que tú puedas levantarte, ¿sí? Y amar y vivir de una manera sana y de una manera normal. Por eso es importante que vivamos esa vida completa y esa vida de verdadera sanidad. Es como si Dios ahí en el hospital, en la sala de urgencias, sacara las balas del pecado que nos han herido y curara esa herida y trajera esa sanidad que necesitamos. Por eso, la sanidad interior es tan importante, chicas, porque no solo es importante para que tengamos paz mental, sino también para el desarrollo de relaciones saludables. ¿Cuántos de nuestros oyentes o de nosotras mismas nos damos cuenta que tenemos problemas de relación con nuestra propia familia? Sí. No nos llevamos bien con alguien o nunca hemos logrado atravesar la problemática con alguno de los miembros de nuestra familia. Vamos a hablar de algunos factores que inciden en el proceso de la sanidad interior. Por ejemplo, Ceci, coméntanos qué tiene que ver la sanidad interior y el bienestar emocional. Híjole, el bienestar emocional es uno de los pilares fundamentales del bienestar integral. Sin embargo, muchos de nosotros cargamos con heridas emocionales que no hemos resuelto, como dolor, experiencias pasadas, sentimientos de abandono, rechazo, traumas que pueden manifestarse en comportamientos destructivos o patrones de pensamientos negativos y enfermedades psicosomáticas. Nosotros vamos haciendo como un camino de respuestas ante las cosas que nos van sucediendo. Ahorita recuerdo mucho que la pastora comentaba en alguna clase de un hombre que hizo todo un drama porque su esposa llegó 5 minutos después por él a un aeropuerto y resulta que él no tenía sanadas cosas del pasado, ya que él había sido llevado a un colegio para poder estar mejor. Y en eso sus papás, para poder pagar ese colegio, tenían que trabajar mucho y a veces no podían ir a verlo. Entonces él esperaba y esperaba a que sus padres pudieran ir a verlo y él, pues no llegaban. Lo iban a ver una vez cada 2 meses, cada año, cada 6 meses, para poder pagar. Entonces este hombre, cuando su esposa llega tarde, ¿sí? Esos 5 minutos para él era abandono, era rechazo, era muchas cosas, hasta que él va con el terapeuta y con el terapeuta indicado que fue un cristiano, un hijo de Dios. Entonces esa persona es confrontada con eso y entonces es sanada en esa parte. La sanidad interior permite que cada uno de nosotros podamos confrontar, procesar y sanar estas heridas, de tal manera que podamos liberar nuestra carga emocional, ¿sí?, que obstaculiza el bienestar emocional. Sí, cuando ese bienestar emocional no se trabaja o no se entra a ese quirófano, a esa sala de urgencias, pues puede generar un impacto muy grande en lo que es la salud mental y se puede volver en una enfermedad mental. Aquí ya hemos tenido varios programas donde hemos hablado sobre la depresión, la ansiedad, pero ¿sabía usted que el no revisar esta parte interior que es nuestra alma puede ser una de las causas de estos trastornos? Que puede ser la causa de estas enfermedades mentales como el estrés crónico,
como la depresión y la ansiedad, como ya he mencionado, esos patrones de pensamiento y percepción pueden ser tal vez erróneos, pueden ser una afección sí cerebral o puede que sea una falla de carácter, pero tiene muchas aristas. Entonces, hablando de esta parte de la sanidad interior, va inmiscuido nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Es el alma. Que es lo que constituye al alma, efectivamente, como dice nuestra paz. Y muchas de las veces esa voluntad es la que nos hace que pequemos. Cierto. Y que sin darnos cuenta ya estemos sumergidos en un área de nuestras vidas, en ese pecado, porque no hubo esa sanidad interior. Hay una palabra en la Biblia que dice incluso, creo que es el rey David, que dice, revélame aún los pecados que me son ocultos. Y ahí nos damos cuenta de cuán interior puede haber en nuestro corazón, en nuestra alma, esas cosas que hasta para nosotros no son perceptibles, pero para Dios sí. Y ahí vemos cuánto necesitamos del Espíritu Santo. Por ello es que es importante, hoy les invitamos a que puedan interactuar con nosotros y conectar estos sobre lo que es la claridad mental para llegar a una resiliencia a través de la sanidad interior, a través de esta sanidad de nuestra alma, y así poder vivir vidas más adecuadas, más de acuerdo a la voluntad de Dios, sin caer tanto en el positivismo, porque no es una invitación a eso, sino que sí hemos sufrido, sí hemos padecido por muchas circunstancias, pero en la palabra de Dios siempre hay esperanza. Amén. Sobre todo enterarnos de que Dios nos creó resilientes y que aunque bien es cierto que Él no está de acuerdo con el dolor, con el sufrimiento y con esas heridas, porque esas son reacciones del pecado, consecuencias del pecado. Desde que el pecado entró al mundo, entró la muerte, entró la enfermedad, entró todas las cosas que están fuera del plan de Dios. Dios no creó ni el pecado, ni la enfermedad, ni la muerte. Esas son parte de lo que se conoce como las obras del diablo. Y son consecuencias de malas decisiones. Y de permitir entrar al pecado en nuestras vidas. Y a veces, por ejemplo, en el caso de un bebé, no es responsable a esa edad. Por supuesto que no es responsable. Pero trae esa herencia de pecado. Y el pecado de otros lo daña. Y crece dañado. ¿Y qué va a suceder? Ese mismo dolor lo va a llevar a lastimar a otros. Y es la cadena de nunca acabar hasta que llega Jesús a traer una sanidad interior. Todos, absolutamente todos necesitamos sanidad interior. Todos. Nadie puede decir yo recibí a Cristo y en automático me convertí en una persona totalmente restaurada, sana, sin ninguna herida, sin ningún problema. Yo no tengo dificultades. No, todos tenemos dificultades, todos tenemos heridas, todos tenemos dolores. Con el paso del tiempo, en el conocimiento de la fe que es en Jesús, es que vamos sanando esas heridas. Dios nos va llevando a ese proceso de sanidad interior. Él nos va sanando. Fíjese, Paz, que yo eso lo comparo. Cuando yo era niña, mi mamá nos ponía a lavar su porcelana. Y yo lo comparo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, está toda esa porcelana dentro de un saco que está sucio. Y entonces metemos ese saco en una cubeta y el saco se limpia. Pero conforme vamos sacando cada muñeco, ¿sí? Recuerdo que mamá nos hacía que lo talláramos con un cepillo de diente en todas las cositas. Yo digo que eso hace Dios en nuestras vidas. Mete nuestro saco con toda la porcelana que tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, con todas las cosas que nosotros hemos vivido. Y entonces, poco a poco, en ese caminar que usted dice,
el señor saca primero un muñeco, una muñeca, y con el cepillo de dientes lo va tallando poco a poco. Él trata de hacerlo con tanto cariño, pero nosotros a veces somos tan rejegos que entonces por eso es que duele y decidimos volver a entrar al saco sin ser sanados, limpiados, ¿no? Sí, realmente, si analizamos nuestra vida, nos damos cuenta por qué las heridas emocionales no resueltas van a afectar todas las áreas. Todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿por qué tenemos relaciones interpersonales dañadas? ¿Por qué no nos llevamos bien con ciertas personas? ¿Por qué no hacemos clic con nuestro papá, con nuestra mamá, con alguno de nuestros hermanos? ¿Por qué? Porque hay alguna herida o en nosotros o en ellos que ha causado esa desconfianza, ese miedo al rechazo, esa dependencia emocional y esos patrones relacionales de relaciones tóxicas, Por eso estaremos hablando acerca de esta sanidad interior que es fundamental para que podamos establecer buenas relaciones saludables, relaciones equilibradas, para que esta sanidad nos permita amarnos. ¿A cuántas personas amas y no puedes demostrarles ese amor? O porque no puedes tú o porque la persona no se deja. Pero no nos podemos amar. Y decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues no, o no sabemos cómo, o la persona no se deja. Entonces, necesitamos establecer relaciones saludables y equilibradas para que podamos aprender a amarnos y a aceptarnos. Primero, a nosotros mismos, porque la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos aceptamos tal y como Dios nos ha creado, ¿tú crees que podríamos amar y aceptar a otros tal y como Dios los ha creado? Por supuesto que no. Las heridas del alma se manifiestan en las relaciones con los demás. Pero también tenemos que aprender que si no tenemos sanidad interior, no nos vamos a poder desarrollar ni de manera personal y mucho menos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la sanidad interior está relacionada con el crecimiento personal y el espiritual. ¿Qué pasa, Edith, cuando una persona va sanando interiormente? Hablamos de ese desarrollo personal y espiritual, donde una persona va sanando, se va volviendo más consciente de sí misma, se vuelve más consciente de sus propios valores y del propósito de la vida que tiene. Ajá. Sí, también va, la persona va logrando el propósito que Dios tiene para su vida. Y eso abre una puerta a un mayor desarrollo espiritual, a ese crecimiento del conocimiento de Dios, donde la persona precisamente va a encontrar un sentido más profundo en cuanto a ese proyecto que Dios tiene para su vida. Ese desarrollo personal y espiritual pues van en conjunto a través de la palabra de Dios, que es esa renovación de la mente, no es algo mágico que, como decía nuestra pastora, conocimos a Cristo, nos dijimos sí Señor y ya varita mágica, nuestra mente está renovada. No, es ahí, por eso la invitación constante de escucharla y de tener tiempos devocionales con Él. Y pues va transformando ello nuestro sistema de creencias por medio de la palabra y bueno, de nuestra comunidad de fe también. Porque ¿Por qué no es importante? ¿Qué? La comunidad de fe. Ok. Porque para empezar no somos llaneros solitarios, ¿no? 2, porque la misma comunidad de fe nos lleva a poner en práctica la palabra de Dios. No solo se queda en teoría, en letras, sino que es ahí donde al tener nuestras relaciones con otros hermanos que conocemos de Dios, ahí vemos en práctica
pues estas palabras, ¿no? Es cuando yo pienso así, que es cuando el Señor nos pone así la prueba. Ok, ya te hablé en tu tiempo devocional, ya está la parte de la teoría, hoy te di esto y pum, ¿no? Te pone con alguien de la comunidad de fe a llevarlo a cabo. También con la gente de afuera en lo secular, pero cuando hierro con hierro se aguza, ¿no? Empezamos a ser pulidos a través de la comunidad de fe, y además de que la comunidad de fe nos lleva a ese crecimiento. Sin la comunidad de fe no podríamos crecer en Cristo Jesús, sería religión, sería teoría nada más. Cierto. Sí, por eso decimos que la comunidad de fe nos ayuda en el desarrollo personal y espiritual. Qué bonito es si tú, que nos estás viendo y escuchando, pudieras hacer en la semana un ejercicio de escribir cómo eras antes de conocer a Cristo, cómo era tu vida, cómo era tu temperamento, cuáles eran los rasgos de tu mal carácter, cuántos errores cometiste, cuántas fallas internas tenías. Y después de esas hojas, porque son hojas, después de esas hojas, tomar otras hojas limpias y empezar a anotar la fecha desde que empezaste a conocer del Evangelio, desde que alguien te empezó a hablar, cómo esas palabras fueron marcando tu vida, cómo llegaste hasta el momento de entregarle tu vida a Cristo de una forma absoluta, completa, en una rendición a Dios total, y cómo Dios ha ido transformándote de manera que hoy te conviertes en una persona renovada, en una persona nueva. Y el trabajo que ha hecho la comunidad de fe donde te congregas, el trabajo que ha hecho Dios a través de su palabra, el trabajo que ha hecho Dios a través de la gente que te rodea, el trabajo que ha hecho Dios de forma directa, trabajando en tu espíritu, en tu alma. Y entonces empiezas a ver el cambio, empiezas a ver la diferencia, a darte cuenta que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que Dios no te ha abandonado nunca, que Dios ha estado ahí para ti siempre y que ha hecho algo maravilloso. Mira, yo batallo mucho sobre todo con las mujeres casadas, porque cuando su esposo es inconverso, ¿cómo sufren ellas cuando el esposo le dice, ¿a eso vas a la iglesia? ¿Eso es lo que te enseñan? ¿De qué te ha servido tantas horas ahí si tú no cambias? Y la pregunta es, ¿de verdad no ha cambiado? Y le digo yo, ¿de verdad no has cambiado? Pues es que mi marido me dice, a ver, no estamos preguntando qué dice tu marido, yo te estoy preguntando qué te dice el Espíritu Santo. Así es. ¿Has cambiado? ¿Dios ha renovado y ha transformado cosas en tu vida? Sí. Ok, entonces, no creas lo que otras personas te dicen. Por eso, al hablar de transformación, al hablar de todo esto que tiene que ver con la forma en que la comunidad de fe, la forma en la que Dios, la forma en la que el Espíritu Santo trabajan en nuestra vida y nos transforman, nos da una pequeña idea del poder de la palabra de Dios, porque esta transformación no es por otra cosa, sino por la palabra de Dios. Por eso es que amamos la palabra, creemos en la palabra, nos regimos por la palabra, obedecemos la palabra, estudiamos la palabra, memorizamos la palabra, cantamos la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios que transforma. Dios creó el mundo con el poder de su palabra y Dios puede crear cosas buenas en nosotros, hacer cambios, producir renovación en nosotros con el poder de su palabra. ¿Y qué te parece si vemos un videíto por ahí que tenemos preparado para ustedes, en donde
vamos a aprender el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestro cerebro. Wow, esto es increíble, de verdad. O sea, yo te invito a que pongas mucha atención y que si por alguna razón no puedes verlo, cuando menos lo escuches y llegando a casa puedas ver el video completo. ¿Listo, cabina? Estamos en ese instante. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Recientemente, un estudio realizado por el Center for Bible Engagement, o Centro de Conexión Bíblica, encontró evidencias científicas que demuestra el increíble poder que tiene la lectura de la Santa Biblia en el ser humano. La organización de investigación analizó a 40,000 norteamericanos de 8 o más de 80 años de edad. El objetivo inicial era conocer cómo las personas interaccionan con las Sagradas Escrituras y el impacto de eso en su comportamiento. Pero descubrieron algo inesperado, que se convirtió en el punto principal de la investigación. Los datos revelan que la lectura de la Biblia, cuando se realiza solo una vez a la semana, y puede ser el pastor en la iglesia cuando dice, abra su Biblia y lea conmigo, tiene un efecto casi insignificante. Al leer 2 veces por semana, el efecto permanece insignificante. Al leer 3 veces por semana, hay una pequeña mejora. Pero el hallazgo fascinante es este. Cuando la lectura de la Biblia se realizó 4 veces o más a la semana, los números cambian drásticamente. La sensación de soledad disminuye 30%. Los problemas de ira disminuyen 32%. Amargura en relaciones como matrimonio, hijos y amigos cae 40%. El alcoholismo cae 57%. La sensación de estancamiento espiritual disminuye un 60%. Y el contacto con pornografía disminuye 61%. En cuanto a los hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta en un 200%. La práctica de formación de discípulos crece 230%, mientras que tu capacidad de guardar la palabra en la mente aumenta en un 407%. Los investigadores concluyen el estudio diciendo, juntos, estos datos aislados llevan a una simple conclusión. El compromiso con la Biblia el máximo de días a la semana es crucial para el crecimiento en la fe cristiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Comentas, Edith, al respecto. Pues muy interesante, ¿verdad? Es increíble lo que hace la lectura de la palabra más de una vez al día, a la semana. Si toda la semana la leemos, estos índices, ¿cómo van bajando? Que son índices que no están fuera de nuestro contexto, ¿no? Qué impactante. Yo, la verdad, siempre he creído que la palabra de Dios es poderosa y transforma y cambia vidas. Eso lo sé perfectamente. Pero los datos estadísticos aquí fueron increíbles. Estos datos estadísticos fueron muy, muy interesantes, fueron muy buenos, sí. y me sorprendieron. ¿Cuánto puede una persona controlar su ira, su depresión, su amargura? Está ya registrado con datos estadísticos. Quiere decir, para ti que nos estás escuchando, que una de las primeras cosas que nosotros vamos a tomar en cuenta como uno de los primeros elementos que Dios quiere utilizar para la sanidad de nuestra alma es su palabra. Por lo tanto,
te invito a que pongas en práctica lo que acabas de escuchar en este pequeño video. Si tienes oportunidad de verlo varias veces, incluso puedes tomar nota de las estadísticas de cómo hay cambio significativo con la lectura de la palabra todos los días. Todos los días, todos los días. No necesitas leer muchos capítulos, lee una porción de la palabra, estúdiala, medita en ella, analízala, aplícala a tu vida y te vas a dar cuenta cómo la palabra de Dios va produciendo esos cambios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es el primer elemento que Dios va a utilizar para sanarnos. La sanidad interior que viene de parte de Dios no es una vara mágica que te toca en un culto, en un momento de espiritualidad, de oración, etcétera, y mágicamente ya quedaste restaurado, mágicamente ya quedaste sanado. Se oraron por ti y te caíste en el altar, ahí durante el culto. Eso es el primer paso. Lo que sigue es lo que tú y yo tenemos que hacer en todos los días de la semana. Y eso que tenemos que hacer es estudiar la palabra. Yo te he dicho, mira, la palabra de Dios, léela, estúdiala, ámala, cántala, escúchala. Yo desde que se inventaron y empezaron a salir las audiobiblias, hace años que salieron en cassette, fue la primera forma de escuchar la Biblia. ¡Wow! Para mí fue maravilloso. Yo ponía mi cassette y me ponía a hacer mi quehacer escuchando la palabra. Y se queda aquí, de verdad, cuando la necesitas, ¡pum!, el Espíritu Santo la saca. ¿Por qué? Porque esta sanidad interior que Dios produce a través de su palabra va a producir en nosotros, va a traer como resultado en nosotros resiliencia. Nos vamos a convertir en personas resilientes, nos vamos a convertir en personas que nos recuperamos de los impactos de la vida. Podemos adaptarnos a los cambios, podemos superar todas las dificultades, podemos mantener ese equilibrio emocional frente a las crisis, a las dificultades, y vas a darte cuenta que puedes desarrollar una fortaleza interna y te puedes mantener centrada, optimista, aún en medio de las situaciones difíciles. Ahorita pensaba cómo precisamente los discípulos pasaron 3 años, no fue de varita mágica, 3 años con Jesús. Tuvieron sus altibajos, sus momentos de crisis, sus problemas existenciales, tuvieron sus situaciones familiares difíciles y sin embargo se mantuvieron firmes, fueron resilientes. No quiere decir que no sufrieron, que pasaron estoicamente en medio del problema. No, sí se pasa por dolor, sí se pasa por sufrimiento, pero cuando avanzamos perfectamente sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es identidad, saber quién eres, saber cuánto vales, saber de dónde vienes y a dónde vas. Es una identidad profunda la que se marca en nuestras vidas. Por eso es importante, sí, dar los pasos precisos hacia esa sanidad. Y lo primero que necesitamos entender, ¿qué sería, Ceci? En los primeros pasos para esta sanidad, tenemos que ver nuestra posición en Cristo. Amén. Eso yo creo que es básico, ¿no? Sí, lo primerito. Claro. Es lo primero que yo tengo que ser. Con Cristo dice la palabra que estoy juntamente crucificada. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Sabemos que en otro versículo, en Romanos 6:6, dice que sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pudiera su poder en nuestra vida, perdiera su poder en nuestra vida, ya que ya no somos esclavos del pecado. El primer paso, como ya lo dijimos, es reconocer qué posición tengo en Cristo y que mi dependencia es total, o sea, no tantito, no poco, no la mitad, no el 80, no el 90, no el 99, es 100%, el total a Él. Lo interior solo nos recalca una verdad. Tenemos que crucificar nuestra carne. Todos los días tenemos que llevar nuestra carne a la cruz. Porque en Cristo somos una nueva creación, somos criaturas nuevas, somos sus hijos, somos sus hijas. Y en Él lo viejo ya pasó, ya no está, ¿sí? Todo es hecho nuevo el día de hoy, ¿sí? Eso lo vemos en Corintios 2:17. Sin embargo, también debemos deshacernos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y de nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Nosotros tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes todos los días, reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Decía la pastora, escucha la palabra, escúchala, o lee un versículo, un espacio, un segmento de la palabra. Dios te va a hablar en ella y no hay de otra. Y eso va a ser un cambio radical en tu vida. Cierto. Ahora, digamos, ya yo estoy consciente de mi posición en Cristo. Sé que soy hija de Dios porque he creído en Jesús como mi Señor, mi Salvador. Le he entregado mi vida, le pertenezco a Él y ya estoy plenamente consciente de esa primera parte. ¿Qué tengo que hacer? No una, sino muchas veces en la vida e incluso en el día o en la semana. ¿Qué es lo que tengo que hacer para fundamentar esa posición que tengo en Cristo? Sí, confesar nuestros pecados, nuestras malas decisiones ante nuestro Padre, porque si ya no sabemos hijos, podemos acercarnos a nuestro Padre y poderle rogar su perdón y pues reconocer que la regamos, ¿no? Claro. Y tenemos pues en la palabra de Dios la historia del hijo pródigo. Y ahí hay una invitación donde, aún sabiendo quiénes somos, podemos tomar malas decisiones, pero si hay arrepentimiento y confesamos lo que hemos hecho mal por nuestra propia voluntad, podemos recibir como el padre que recibió a su hijo pródigo, pues ese perdón, ese volver a empezar, ese levantarnos, esa dignidad que por las malas decisiones pues nos llevó a estar otra vez en el suelo o a ensuciarnos de nuevo, pero recordemos que el confesar nuestros pecados en esta ocasión ya no es para ser salvos, sino para ser libres. Esa parte es importante, repítela, Edith. ¿Cómo es? No confesamos nuestros pecados para ser salvos, sino para ser libres. Porque salvos ya somos. Así es. Ya estamos seguros de ello, sabemos que somos hijos, tenemos identidad en Cristo Jesús, pero cuando vamos al trono de la gracia y hallamos oportuno socorro y vamos con papá y decimos, ¿qué crees? Que sí me equivoqué, papi, en esto, en aquello, te he ofendido, ¿me perdonas? Y hay un arrepentimiento genuino, no un remordimiento. Y es ahí también donde le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poder confesar esos pecados en ese arrepentimiento genuino y no en ese remordimiento para volver a caer. Y darnos cuenta de que le hemos fallado a nuestro Padre, pero que ese trono de gracia está ahí para correr hacia Él, porque solos no podemos salir del pecado. Así es. A ver si estoy entendiendo y ayúdenme, chicas. La primera parte o la primera
el primer punto es nuestra posición en Cristo, pero esa posición en Cristo es delante del Padre celestial. Sí. O sea, yo sé que soy su hija porque Jesús me ayudó, me limpió, me perdonó, me trajo y ahora estoy delante del Padre celestial. Wow, eso es el primer punto. La segunda es la confesión de todos nuestros pecados. Diariamente tenemos, así como te bañas diario, bueno, eso espero, así como te lavas los dientes, la risa que le da Edith, así como te lavas los dientes 3 veces al día, Eso espero. también eso espero, así como te lavas las manos antes de ir al baño, antes de comer, después de ir al baño, y constantemente nos estamos lavando las manos. Esa confesión espiritual tiene que estar presente en nuestras vidas, porque ¿quién es el que perdona nuestros pecados? Ahí, ¿quién hizo esa obra? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, yo soy hija de Dios, me relaciono con el Padre Celestial. Fíjate cómo está la Trinidad involucrada, ¿no? El Padre me recibe como hija. Jesús me limpia de toda maldad, porque si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entonces, yo todos los días hago esa limpieza espiritual en mi vida. Todos los días. Si en el momento me doy cuenta de algo que hice incorrecto y que digo, uff, me equivoqué. Ush, no debí de haber dicho, no debí de haber hecho, no debí de haber pensado. Ahí entra esa limpieza espiritual. Entonces, la parte de la confesión tiene que ver con el Señor Jesús, ¿sí? Y después dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando recibimos el Espíritu Santo, es entonces cuando recibimos el amor de Dios para los perdidos, para los heridos, para los lastimados, para los quebrantados, para los que están solos. Y ahí es donde Dios, a través de su Espíritu Santo, nos prepara para vivir esa vida sobrenatural que no solo va a afectar cada área de mi vida, sino que va a salpicar para vida eterna a todos los que están a mi alrededor. Porque la obra que Dios prometió hacer en mí, la va a terminar. No me va a dejar inconclusa. No va a dejar la obra sin terminar. Ahora, hay muchos factores que influyen en este proceso de sanidad. Son aspectos biológicos, políticos, socioculturales, en fin, muchos. Pero estos aspectos que son importantes van a traer en gran medida una determinación de cómo las personas van a experimentar y a procesar y a responder a esas circunstancias de la vida. Y vamos a ver algunos de estos factores, porque yo les he platicado que 2 personas pueden vivir el mismo suceso y verlo de diferente forma. En una familia, 2 hermanos pueden experimentar la misma situación y la van a ver de diferente manera. Pero antes de pasar a considerar estos aspectos, solo quiero cerrar el punto donde hablábamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en nuestra vida para nuestra sanidad, cada uno haciendo lo que le corresponde. En mi posición en Cristo la tengo delante de ¿quién? De mi Padre Celestial. La confesión y limpieza diaria en mi vida, ¿sobre quién o para quién va? Para el Señor Jesús.
y la llenura del Espíritu Santo es la que me va a dar la oportunidad de ser transformado en mi interior y de tener carga, amor, pasión, preocupación por la gente que no conoce a Jesús como Salvador. Amén. ¿Hasta ahí cerrado el punto? Sí. ¿Alguien en nuestra...? Yo lo escribí en el chat. Ah, ok, muy bien. El punto 1, saber mi posición con Dios en Cristo Jesús, confesar a Jesús como una limpieza espiritual diaria, tener al Espíritu Santo y ser llenos por Él, nos prepara para cada una de las cosas. Ay, ya no terminé aquí, o se fue. Cada una de las cosas que tengamos que hacer o vivir, etcétera. Ok, entonces esos 3 puntos son importantísimos para que nosotros podamos iniciar el proceso de sanidad interior. Pero vamos a hablar por qué 2 personas ven las cosas de la misma forma, no ven más bien las cosas de la misma forma, aunque les haya tocado experimentarlos. Por ejemplo, ¿alguien comparte el primero? El aspecto biológico es fundamental, lo vemos hasta incluso en los gemelos, ¿no? Aunque son gemelos, no perciben las cosas de la misma forma, o aunque les sucedan cosas de la misma situación, no responden igual. Y este factor biológico tiene que ver con cuestiones genéticas, químicas cerebrales, aspectos físicos. Y bueno, ¿a qué refiere un aspecto biológico? Para empezar, es fundamental, ¿no? Biología es vida, ¿no? Bios, estudio de la vida. Y esta sanidad interna en el estado físico, tanto en nuestro cerebro como en nuestro cuerpo, se afecta a nuestra salud mental y también a nuestras emociones. Entre estos aspectos les mencionaba que incluyen la genética, es esta predisposición que tenemos o que influye precisamente en cada uno de nosotros, específicamente en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Y lo vemos manifestado cuando no está trabajado, cuando no está supervisado, por llamarlo así. Se pueden detonar estados de ansiedad, de depresión, trastornos bipolares. Eso sí se hereda, el trastorno bipolar. Ya últimamente las neurociencias han hecho saber que sí es genético. Entonces es muy importante conocer estos aspectos en nuestra historia familiar. Y bueno, las variaciones genéticas pueden afectar la producción y la regulación de neurotransmisores que son claves para poder llevar nuestra vida diaria de una manera, vamos a llamarlo, normal. Claro. Para que podamos estar en sintonía con nuestro entorno y que nuestra serotonina y la dopamina, que es la hormona de la felicidad, pueda hacer su función de manera adecuada. Y bueno, pues todo esto está estrechamente ligado al bienestar emocional. Entonces, sí hay enfermedades genéticas que están algunos cuerpos ya predispuestos para ello. Ya lo decía nuestra pastora, la enfermedad no la creó Dios, es parte de esa caída, ese pecado que se dio en el Edén, y pues bueno, en la genética se ve proyectado, ¿no? Eso en cuestión biológica, también en la química cerebral, los desequilibrios químicos en el cerebro, ya sea por factores genéticos, nutricionales o ambientales, pueden influir en el estado de ánimo y en la capacidad para manejar el estrés. Esto puede dificultar la sanidad interna. Eso es muy importante que usted y yo lo sepamos, porque a veces podemos frustrarnos porque decimos, bueno, ya leí la palabra, ya hice lo que me han estado ahorita recomendando, pero sigo igual, y a veces eso desanima, desalienta o nos puede hacernos sentir señalados, pero oh, sorpresa, no hemos indagado en nuestro aspecto biológico, nuestra genética, nuestra química cerebral. No nos hemos hecho un estudio tal vez también de manera específica, porque a lo mejor no es genético, sino la forma o el estilo de vida que llevamos por las condiciones o lo que haya sido, haya afectado, esté afectando nuestra química cerebral, y por eso está generando estas respuestas que en ocasiones pueden ser exageradas o insuficientes frente a las experiencias de vida que vamos teniendo. El otro aspecto que también va dentro del biológico es la salud física. Ahí se ve reflejado. Cuando no hemos prevenido, cuando no hemos
visto estas situaciones, pues nuestro estado físico lo manifiesta con enfermedades crónicas, ya sea otra vez por deficiencias nutricionales, por malos hábitos del sueño o porque existe un trastorno ya del sueño, o tal vez otros problemas de salud pueden afectar negativamente también el bienestar emocional, ya que el cuerpo y la mente están profundamente interconectados. Y aquí pongo rapidísimo un ejemplo. Una persona cuando se le ha dado un diagnóstico terminal o se le ha dado un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, sí o sí, apela a también afectar a sus emociones y a sus pensamientos. Por eso hablábamos de en dónde está nuestra identidad. Hablábamos de cómo Papá, Jesús y Espíritu Santo entran y nos ayudan, pero también nosotros tenemos que ayudarnos para que esto sea integral, a revisar todos estos aspectos biológicos. Y hay otros más que ahorita ya vamos a seguir hablando. Por ejemplo, ¿cuáles nos faltarían, Ceci? Pues los aspectos políticos, Paz, el entorno político en el que vive una persona también tiene un impacto muy significativo en esta sanidad interna, ya que influyen en los accesos a recursos, derechos, oportunidades, lo que puede tener un efecto profundo en la salud emocional y mental. Por ejemplo, las políticas de salud pública, de acuerdo con la disponibilidad o la calidad de servicios de salud mental, así como el acceso a tratamientos y apoyo psicológico. Esto es fundamental para la sanidad interna. En esta sociedad donde el acceso a servicios es muy, muy limitado, las personas podemos enfrentarnos a mayores desafíos para mantener nuestra salud mental y emocional. Se estima en el 2019 que existía estamos hablando de hace 6 años. En México. En México, Okay. 15.7 millones de personas con algún trastorno mental, ¿sí? Por ejemplo, el 95%, y en el 2021 se incrementaron a 18.1, ¿qué quiere decir? Que subió casi 3 puntos o casi 3 millones de personas con esta... Tiene que ver la pandemia, supongo. Seguramente. ¿No? Tiene que ver la pandemia. Sí, porque la pandemia fue en el 20. Uh-huh. En el 21 todavía teníamos rezagos de la pandemia, pero bueno, así fue. Y lo cual representa un 15.4% más de casos de trastornos mental. Esto de acuerdo a la Gaceta Médica de México, versión online, ¿sí? Y bueno, para dejar claro, el 51.2% es considerado derechohabiente y el 41.8% de la población mexicana carece de servicios gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que un poco más de la mitad, un poco menos de la mitad de las personas que habitamos la República Mexicana no tenemos acceso, ¿sí?, a un servicio gubernamental, a un servicio médico por medio del gobierno. Llámese seguro, ISEMIN, ¿cómo se llama? Bienestar o alguna cosa así. 41.8% es un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Por lo que se deduce, ¿no?, que en México, en cuanto a salud mental nos podemos referir, aún es muy complejo, y el acceso a las especialidades de esta índole reduce aún más la atención, ya que el procedimiento para ir es complicado. Pero, pues bueno, estamos en el camino y el gobierno de alguna manera está haciendo cosas, porque antes no las hacía. No había nada. Hoy ya es más fácil que el médico que vas a ver al IMSS, a cualquier de gobierno o que tenemos como trabajadores, ya es más fácil que te diga, sabes, yo creo que tienes un problema de salud mental,
y es mejor que te mandemos a la especialidad. Eso ya es pero, común. Pero hoy, la ya no gente tanto. le tiene terror al psiquiatra. Uy, espanto. y al psicólogo. Y al psicólogo, sí. Dice, no, ¿cómo crees? De hecho, ¿Qué es una pasó? materia, ¿no? Que nos dan a nosotros en la universidad. O sea, ¿a qué nos enfrentamos con la gente con ese rechazo de tabú, ¿no? Es que no Cierto. estoy loco, ¿no? Pero bueno, el tiempo ha pasado y eso ha ido disminuyendo, sin embargo, realmente no tanto, ¿no? Otra de las cosas es la estabilidad política y los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos y a la estabilidad política son cruciales para la sanidad interna. En contextos de represión, discriminación, violencia política o falta de libertad, las personas pueden experimentar unos niveles altos, muy altos de estrés, miedo e incertidumbre, lo que deteriora la salud mental y emocional. Podemos ver cuando alguien es detenido, ni siquiera llevado a los separos, o sea, cuando una patrulla te detiene, ¿sí? Inmediatamente uno dice, oh, por Dios, ¿y ahora qué hice? ¿Qué van a hacer? ¿Qué me van a decir? Conozco a unas personas, a 2 personas, que hace no mucho, ahora unos 4 o 5 meses, los detuvieron en una moto, para revisar sus papeles. A la revisión de los papeles se dan cuenta que están boletinados por alguna razón. En ese momento, sin avisar a sus familias, se los llevan a Guanajuato. Así, en avión, de aquí al aeropuerto y del aeropuerto a los separos de Guanajuato. Y ahí están 2 semanas. ¿Y su familia sin saber? No, sin saber la familia. Ya estando en Guanajuato, ya la familia les dieron oportunidad de llamar, pero mientras tanto, absolutamente nada. Yo hablaba con uno de ellos, es una chica, y me decía, ¿sabes? A mí me preocupaban mis hijos, o sea, nadie me preguntó, oye, ¿dónde está? ¿Tienes hijos? Están chiquitos, grandotes. Tiene una chica de 22, uno de 16 y una niña de 6 años. Entonces, los 2 grandes como quieran, ¿no? Pero el chiquito, la chiquita, híjole, su situación de estrés fue impresionante. Me imagino. Otra cuestión política también es la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque crean ambientes de inseguridad y falta de oportunidades que afectan negativamente la estima personal. Sí, pues la gente sufre porque no tiene acceso a escuelas, a trabajos, a servicios médicos. Son estigmatizadas en cuanto las miran, ¿no? Sí, y eso afecta su esperanza, su motivación, y esto interfiere con su capacidad de mantener la sanidad interna. Con todo esto, pues bueno, nos percatamos que es importante que tengamos o podamos prevenir este aspecto, ya que el tener este conocimiento se requiere de cuidado del templo del Espíritu Santo. Sí, porque tenemos que cuidar. Así es. Wow, pues qué fuerte. Y digamos, ya para ir cerrando este segmento, Edith, cuéntanos acerca de los aspectos socioculturales. Sí, también ellos influyen respecto a las normas y valores y creencias y estructuras sociales, también desempeñan un papel vital, tales como la familia y esas redes de apoyo. El no tener esas redes de apoyo, la desintegración de la familia, también son factores y aspectos que merman la sanidad interior. El apoyo social a veces no lo conocemos tampoco o no tenemos acceso a ello, como acaba de mencionar Ceci, pero algo que hay que enfatizar es que un entorno familiar y social positivo que ofrezca ese apoyo emocional y seguridad va a facilitar el desarrollo de una identidad fuerte y una estima saludable. Al contrario, ante las dinámicas familiares disfuncionales o la falta de apoyo social, pueden contribuir a la inseguridad emocional y a la vulnerabilidad frente a los trastornos mentales. Vemos cuán importante es la prevención, siendo que hay tantas carencias, siendo que
sabemos como hijos de Dios que vivimos en un mundo caído, cuán importante es la prevención del cuidado de nuestra mente y de nuestro corazón. También están las normas y expectativas sociales. Las normas y expectativas sociales van cambiando según la cultura y lo estamos viviendo ahora con las ideologías que se están dando desde la escuela y demás. Y estas pueden influir de manera significativa o no significativa en nuestra sanidad interior. Las presiones sociales para cumplir con ciertos roles o estándares pueden generar estrés, ansiedad y sentimientos de inferioridad. Si una persona siente que no se ajusta a esas expectativas, está vulnerable también, ¿no? A tener una falta ahí en su sanidad interior. Y el estigma y tabús que podamos también tener en nuestra cultura, como los problemas de salud mental, que ya decíamos ahorita, ¿no? Bien decía Ceci, no voy al psicólogo ni al psiquiatra porque no estoy loco, y ya nos avisan a nosotros también cuando nos preparamos para ello. Pero bueno, sigue siendo un tema de tabú lo que llega al estigma o a la discriminación. Es cuando escuchamos que alguien tiene un trastorno y que está cerca de nosotros, pensamos que se nos va a contagiar si es que ignoramos del tema, y lo vamos relegando, y pues este estigma y tabú, pues cómo perjudica dentro de los aspectos socioculturales, y los mencionamos para que usted los tenga presente y vea que son como los... pues sí, esos aspectos que van mermando, ¿no? A que salgamos a flote con esa sanidad mental, o que han generado estas situaciones de que nuestra sanidad no se vea floreciente, ¿no? Uh-huh. Porque pues son muchas cosas que nos bombardean, hasta la identidad cultural y sistema de creencias. ¿Usted cree eso también? Qué fuerte. Por eso insistimos, vamos a leer la palabra, a entrar a la cultura del reino. Así es. Para que nuestro sistema de creencias no sea la de este mundo, sino la del reino. Así es. Bien, pues cerrando este primer, digamos, bloque de lo que es el remedio que Dios nos da para ser sanos y quitar ese dolor profundo del alma, pues tenemos que entender primeramente que la sanidad interior es vital para que podamos lograr un bienestar integral. Porque no solo mejora la salud emocional y la salud mental, sino que tiene un gran impacto en nuestra salud física. ¿Cuánta gente tiene enfermedades psicosomáticas y que no ha podido curarse? Porque en realidad no son enfermedades del cuerpo, sino de su alma. Si ustedes recuerdan, en la lista de dones, dice dones de sanidades, no dice don de sanidad, no es en singular, es en plural. ¿Por qué? Porque el don de sanidades abarca el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿A cuántas personas Jesús les dijo: tu fe te ha salvado? Porque era una enfermedad que tenía que ver con el resultado de una situación espiritual, pecaminosa, o de un problema emocional. Así que bueno, este tema es muy amplio, vamos a hablar de muchas cosas porque queremos tocar el impacto de la salud mental, de la sanidad emocional, de la sanidad interior en la salud física, en las relaciones interpersonales, en el desarrollo personal, en la resiliencia ante todas las adversidades. Entendamos que sanar internamente es un proceso necesario para avanzar en una vida plena en Cristo, donde la persona no solo vive, sino que florece en todos los aspectos de su existencia. Vamos a trabajar y vamos a aplicar la sanidad interior, porque esto nos lleva a recordar todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Él ha modelado ejemplos en su palabra
y también en la vida de otras personas que tenemos cerca, de cómo transformaron la vida y cómo al tener ese encuentro con Cristo Jesús fueron distintos. Y bueno, en esta primera sección aprendimos la importancia de la sanidad interior para una vida integral. Y vamos a seguir en este proyecto de hablar de sanidad interior, de la sanidad del alma, de la sanidad del espíritu y de la sanidad del cuerpo. Amén. Eso lo estaremos viendo, si Dios lo permite, el próximo martes. Pero antes de irnos, queremos saludar a todas las personas que el día de hoy estuvieron conectadas y que las tenemos aquí porque nos comentaron algo, nos mandaron un saludito. Chicas, ayúdenme porque yo no tengo mucho eso. Sí. Bien, pues vamos a saludar a los que nos están, a las y los que nos están viendo. Ruth, Guille Bolaños, Gina Galindo, gracias Gina, ya te había dado un saludo Edith. Israel Morales, buenos días, les enviamos muchos saludos y bendiciones. Sí, también tenemos a Guille Bolaños, Ori Ruiz, a Marcela Arrazola, que nos dice buenos días, a Dan BL, que nos ha hecho algunos comentarios también, como decir que cambia la mentira por una verdad en Cristo. Amén. Y también nos compartía Dan BL, que ella se propuso llevar la lectura de la palabra acompañada de la Biblia dramatizada y ha sentido calma y paz cuando la lee y la escucha también. ¿Sí? Y ha tratado de llevarlo diariamente. Dice que al fin de año le regalaron un pan diario para el 2025 y todavía no acababa el año y ya lo quería leer. Y entonces se ríe. Creo que es una forma de animarme a leer y adentrarme. ¿Sí, verdad? Adentrarme, porque cada día quiero leer lo que hay. Sí, hay entusiasmo ahí, ¿verdad? Hay deseos de querer saber qué más hay. Eso en cuanto a Dan. A.S. Sonia nos dice buenos días. Guadalupe Calderón también nos dice buenos días. Mi paz, hermanita Ceci y Edith. Saludos a todos en cabina. Gracias a todos por su tiempo. Dios les bendice grandemente. Ana Julia también, buenos días y bendiciones. Nos manda también saluditos. Hasta ahí puedo ver. Marta Hernández Pérez está mirándonos. Guadalupe Calderón, buen día, mi paz, hermanita Ceci y Edith, saludos a todos en cabina, gracias a todos por su tiempo, Dios les bendice grandemente. Claudia Rubio nos está viendo, Brígido Pérez, Rosa María Sánchez Puente, María Eusebia, Lupita Velázquez, Jesús Vázquez, María Espinosa, Marta Nieto, Gustavo Rodríguez, Gloria Castro, Irma López, creo que es todos los que yo tengo. Pati Terán, no sepa si usted tenga algunos más. No, ya mencionaron a todos los que tengo. No sé por qué hoy no tengo a toda la gente, pero bueno, les saludamos con todo cariño y con todo amor. Y no queremos irnos sin antes darles una pequeña cápsula de gimnasia para su cerebro. Estamos trabajando este asunto de la gimnasia cerebral o gimnasia mental porque nos hemos dado cuenta que la necesitamos todos, chicos, grandes, adultos mayores, todos necesitamos un poco acerca de esto de la gimnasia mental. Digo, yo no hago gimnasia física, pues cuando menos me voy a aplicar con la mental, con la cerebral. Y bueno, queremos pedir a cabina que nos prepare el siguiente video. No sin antes decirles que la próxima semana nosotros vamos a tener aquí eso que están viendo. Que van a ver. Que van a ver, lo vamos a tener aquí en físico para hacerlo nosotras, ¿eh? Pero si tú lo puedes empezar a hacer en casa, sería genial que nos mandaras una foto o un videíto de cómo te fue,
de cómo te fue con estos ejercicios. Estos ejercicios son geniales. Cabina nos avisa cuando esté listo. Desafía tu cerebro con estos ejercicios de coordinación. Bienvenidos al gimnasio. Desafía tu cerebro con estos ejercicios de coordinación. Bienvenidos al gimnasio cerebral, donde tu cerebro y tus manos trabajan en equipo. Hoy tenemos 6 ejercicios de coordinación que pondrán a prueba tu mente y tus reflejos. Pero antes de empezar, necesitarás hojas y 2 plumones. ¿Listos? ¡Vamos! ¿Quieres las plantillas con las figuras para hacerlo más fácil? Solo comenta la palabra figura y te las enviamos. Dale like si tu cerebro está sudando y compártelo con ese amigo que necesita poner en forma su coordinación. Nos vemos en el próximo reto cerebral. La semana que entra los vamos a hacer. También practícalos tú. Y digo también porque sí los vamos a estar practicando, para que nos salgan súper bien. Claro. Este tipo de ejercicios oxigena el cerebro, lo pone a funcionar, lo saca de su zona de confort. Así es. Y bueno, no son difíciles. O sea, tú puedes dibujar tu corazón en una hoja, ponerle una línea al centro y empezar a hacer el dibujo al revés. Eso es rápido, es genial, no es tan complicado, pero por ejemplo el de la estrella, ¡oh! Sí, ese es el rombo, aquí me lo estoy viendo, pero el del corazón se me hizo tan fácil que mira, sí, yo sí lo puedo hacer, sin ningún problema. No tiene ciencia, pero hay otros que son complicaditos. No tiene ciencia para La Paz, porque quizá para algunos para otros. nosotros para sí. mí el corazón es que los asuntos del corazón son mi especialidad. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Nos encantan tus saludos, tus comentarios, nos encanta todo lo que estás escribiéndonos, comentándonos. El anhelo de nuestro corazón es que tú seas grandemente bendecido, así como hemos sido bendecidas nosotras. Amén. Todos necesitamos sanidad interior. Necesitamos la palabra diaria en dosis, porque la dosis sí importa. Acuérdate de esto. La dosis siempre importa. Lo mismo es en medicamentos que en la palabra de Dios. Así que vamos a trabajar con la palabra de Dios. Léela, escúchala. Que no sabes por dónde empezar, vete a Salmos y Proverbios en el Antiguo Testamento y vete a los Evangelios en el Nuevo. Comienza con lo fácil, comienza con lo sencillo, para que tengas oportunidad de que tu palabra se nutra. Mira, te nutra el cerebro. Los salmos alimentan tu espíritu. Proverbios forman tu carácter. Y los evangelios te dan esa plenitud del conocimiento y la relación con el Señor Jesucristo. Así que aplícate con los salmos, con proverbios y con los evangelios. Un ejercicio fácil es lee un salmo, el proverbio que toca según el calendario el día del mes, y un capítulo del evangelio, elige alguno. Yo siempre recomiendo Juan. Y empieza un salmo, uno del evangelio de Juan y el capítulo que corresponda al día del calendario de proverbios. Así que te damos las gracias por acompañarnos y quisiéramos que nos permitieras orar por ti, porque Dios está preparando tu corazón, está preparando tu tierra para traer sanidad. Amén. Edith, ¿nos diriges en oración para cerrar este programa? Papito bueno, gracias. Gracias por todos los que nos escuchan y escucharán esta tu palabra, Señor, y estos tus programas.
Hoy venimos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote por cada uno de ellos para que puedan recibir esa sanidad interior en sus almas, que puedan recibir la verdad que les haga libres. Amén. Que tu Espíritu Santo pueda visitarles hoy, inquietarles a leer tus palabras de verdad a sus vidas, para que ellos sean, Señor, libres de toda mentira que han creído por cualquier persona o por ellos mismos. Hoy te pedimos que tu nombre sea glorificado a través de cada uno de nosotros, que la luz del Evangelio siga resplandeciendo y transformando nuestra mente y nuestro corazón para seguir dando gloria y honra a tu nombre. Los bendecimos con la paz que solamente tú puedes dar, amado Dios, y con esas palabras tuyas que afirman quiénes somos en ti. En el nombre de Cristo Jesús rogamos que aún en sueños, aún dormidos, puedas seguirte revelando a nuestras vidas, nos demuestres aún más cómo quieres que te conozcamos en estos tiempos, que no paremos de buscarte, que no paremos ni cesemos de querer conocer más de ti. Enamóranos y atrae nuestros corazones al tuyo. Amén. Todo ello te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque anhelamos estar contigo por la eternidad y hacer tu santa y perfecta voluntad, y sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Amén. Que estamos tan necesitados y tan habidos de tu Espíritu Santo. Hoy clamo a ti, oh Dios santo y poderoso, que todos los que nos escuchan y nos ven puedan recibir esa gran revelación de tu perfecto amor que echa fuera todo temor, que podamos recibir esa revelación de cuán seguros y protegidos estamos debajo de tus alas, Sahai Shaddai. Y así, Señor Santísimo, cuán valiosos somos para ti, que diste a tu Hijo perfecto, tu Hijo único, para que fuésemos rescatados de donde nos encontrábamos. Dios, gracias. Gracias porque sé que estás obrando tu santa y perfecta voluntad en tu pueblo, para ir a alcanzar a aquellos que aún viven en tinieblas y les pueda resplandecer la luz del Evangelio. Bendice a aquel, Señor, que no te conoce, con tus verdades cada vez que entran a ver este programa, Señor, con tu palabra cada vez que sale de nuestras bocas. Que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos todo en tus manos, confiando que tú estás obrando tu santa y perfecta voluntad. Amén. 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 Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto, Dios les bendice. Bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.